Bien amigos, continuamos con esta segunda parte de la escalera con 3 puntos de fuga, escalera de 2 tramos. Vamos a buscar entonces la otra parte, la otra proporción de nuestras gradas, nuestras octavas gradas siguientes. Para ello vamos a activar, aquí busquemos el punto medio, que ya lo tenemos aquí, y empecemos a proyectar o a proporcionar cada una de las alturas de nuestras contrahuellas. Ese es nuestro punto medio en cuanto a la altura. Ahora empecemos a buscar las mitades de esta sección de nuestra vista frontal. Vamos a localizar aquí en este punto o en el centro de nuestra escalera nuestro eje, en donde vamos a ubicar los diferentes alturas, los 8 escalones que vamos a tener en la segunda parte. O sea que aquí en este eje vamos a ubicar el 9º escalón hasta el escalón 16. En este caso no necesitamos hacer todas las diagonales, porque con una sola que hagamos es suficiente para encontrar nuestro punto medio, nuestra medida de cada una de las alturas. Muy bien, ya tenemos nuestros escalones del 9º al 16. Si proyectamos esta 9ª es este. Cuando les decía que no vamos a utilizar nuestra diagonal para encontrar la intersección entre la huella y la contrahuella, es porque nos basta con proyectar cada uno de estos puntos, subirlos en forma perpendicular a nuestro eje. Ojo, que estamos trabajando con un tercer punto de fuga, así que no vamos a trabajar líneas verticales, pero entendamos la perpendicularidad a través del concepto de trasladar este punto a la parte superior. Así que utilizamos nuestro punto de fuga tercero. Sigamos proyectando del 10º al último. Bien, ahora proyectamos cada una de las huellas que se alcanzan a ver.
Muy bien. Proyectemos nuestro espesor, el espesor de la placa, que viene siendo la intersección entre la vertical y la horizontal. Muy bien, continuamos. Vamos a continuarla para acá. Y se va a empalmar con la placa que vamos a tener en la parte superior, o la viga que vamos a tener acá. ¿Sí? La viga de corte, en donde vamos a tener el soporte de nuestra escalera. Bien. Vamos a terminar con la localización de nuestro descanso. Ese descanso va a estar coincidiendo con nuestra esquina, la esquina que está en la parte posterior de nuestro cubo. Vamos a ver dónde se intersecta. Acá. Y gira al otro lado con el punto de fuga que está a la derecha, o el punto de fuga 2. Es lo que se alcanza a ver de nuestro descanso. Finalmente, trabajamos nuestra baranda. Busquemos nuestro sexto escalón que hemos promediado para encontrar la altura de nuestra baranda. Recordemos, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este sexto escalón vamos a proyectarlo hacia adelante. La altura viene siendo esta. Muy bien. Utilizamos nuestro punto de fuga auxiliar. Vamos a activarla. ¿Dónde está? Está aquí. Ok. Está nuestro punto de fuga auxiliar. ¿Coincide con este punto? Recuerden que va al punto de fuga 3 que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Y luego el punto de fuga 2. Seguimos el giro al otro lado.
Y al otro lado también proyectamos nuestra baranda. Esta altura la trasladamos junto con la vertical, donde se intersecten. Esta es nuestra altura. Esta es el quiebre, que es un escalón más. Es un poquito más arriba. Vamos a encontrar el punto de fuga auxiliar que está en la parte superior, porque vamos a necesitarlo para la baranda. Así que si proyectamos esta línea, la seguimos y la encontramos con el punto de fuga que tenemos en la parte de la línea de horizonte, encontramos el punto de fuga auxiliar para la baranda que está en la parte superior. Vamos a hallar la altura de nuestro tramo que está en la parte de arriba. Esta de acá. Este viene siendo el quiebre. Y utilizamos el punto de fuga auxiliar. Muy bien, ya prácticamente terminamos este primer curso sobre la escalera para poder entender la perspectiva cónica. Pero no va a ser lo último que vamos a aprender. Más adelante vamos a seguir trabajando con un nuevo tema a partir de todos estos dibujos en perspectiva de escaleras que hemos realizado. Vamos a aprender más adelante a realizar perspectivas de espacios, tanto interiores como exteriores, ambientados. Si les gusta la idea. Bien, nos vemos más adelante en este nuevo curso que vamos a emprender para fortalecer mucho más nuestros conocimientos de la perspectiva cónica. No se olviden que esto se practica. De hecho, hemos trabajado paso a paso para que ustedes, desde la comodidad de su casa, de su oficina, del espacio donde se encuentren mucho más cómodos, puedan practicarlo. Practíquenlo porque es el insumo que vamos a necesitar para continuar con los siguientes cursos. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho y créanme que lo que vamos a seguir aprendiendo es mucho más en esta Academia de Dibujo Punto de Fuga. Nos vemos en una siguiente lección del nuevo curso sobre perspectivas interiores y exteriores ambientados.